Que el Señor los bendiga, hermanos, a cada uno en esta mañana. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más y poder compartir la palabra del Señor. Esperando que sea el Señor tomando lugar. Le pediría a Aarón que se quedara en la batería, por favor. Gracias. Que el Señor sea tomando el control de lo que vaya a ser dicho y hecho en esta mañana. En esta mañana, hermanos, antes de entrar con la palabra, quiero compartirles una petición de nuestro hermano Edén, que da gracias al Señor por haberlo librado de un accidente en su trabajo. Entonces, ahora que estemos realizando la oración, vamos a orar por esta petición. Los invito, hermanos, a que vayamos todos a la Escritura en Apocalipsis 3, a partir del verso 14. Vamos a leer del verso 14 al verso 18. Como pudieron ver en la promoción del mensaje, en la publicación, lleva por nombre Tiempo Final, Señales y Condición del Mundo y la Novia. Un poco la idea es realizar o presentarles qué señales están dando en el mundo y qué condición espiritual tiene el mundo y qué señales se dan en la novia y qué condición espiritual debe tener la novia en el tiempo del fin. Entonces, ya ustedes lo buscaron, yo no. Leemos Apocalipsis 3:14, dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y rápidamente yo les leo la siguiente cita que se encuentra en 2 de Pedro 3:9, que todos la han escuchado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los invito a hacer una oración, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por este enorme privilegio, Señor, de congregarnos, de venir a adorarte, de venir a escucharte, Señor, de venir a ser ministrados, corregidos, instruidos, provistos, y todo lo que estemos necesitando, poder venir a encontrarlo acá, Señor. Eso es nuestro mayor anhelo, Señor, tener comunión contigo, hacernos uno contigo, Señor. Queremos, Padre, en esta mañana que tú tomes el control de la prédica y de todo el servicio, Señor, como ya lo estás haciendo, para que el culto sea exitoso, Señor, porque si no, ciertamente estaríamos perdiendo el tiempo. Que tú seas hablando a los corazones, que lo que vaya a ser dicho caiga en corazones fértiles, Señor, que no caiga en tierra, que toda tu palabra pueda ser abrazada, que nos podamos apercibir del tiempo en el que estamos viviendo, que podamos realizar los ajustes necesarios, Señor, y que podamos cuadrar con la visión de tu palabra, que podamos alinearnos al propósito que tú tienes para con nosotros. Ayuda en esta mañana a mis hermanos a hacer a un lado toda preocupación y enfocarse en buscar el reino de Dios y su justicia,
Ayúdame, Señor, a mí a hacerme a un lado y que mis hermanos, Padre, no Muy bien. Bueno, hermanos, quisiera, para continuar, presentarles una cita del mensaje con respecto a un tipo de advertencia, ojalá de orejas, que pega el profeta con respecto a la necesidad que debemos tener los creyentes, los hijos de Dios, por discernir el tiempo en el que nos encontramos. Y la cita dice de la siguiente forma, la leo para, para los que están muy atrás, puesto que la letra está un poquito pequeña. Oh, ¿cómo clamaría él en esta noche? Tomado del mensaje Hebreos capítulo 2. Oh, su espíritu clama a través de sus predicadores. La hora está a la mano. Nosotros discernimos, vigilamos las bombas atómicas, sabemos quién va a reemplazar a Clark Gable y quién va a hacer esto, eso y lo otro, o quién será el vicepresidente. Eso nos interesa, pero las señales del tiempo no las podemos discernir. Estamos en el fin. ¿Qué es? Estamos tan interesados en cuál es el siguiente episodio de televisión, qué hará Susie, o cuál sea el nombre de esa mujer, y qué será lo que Arthur Godfrey, qué clase de chiste sacará la próxima vez. Nosotros, siendo cristianos, enlodamos nuestras mentes con semejante basura cuando deberíamos estar en algún lugar, en oración y estudiando la Biblia para conocer las señales del tiempo. Recordemos que en donde esté nuestro corazón, en donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Esto nos habla un poco de en qué nos estamos enfocando, a qué le estamos prestando más atención, si a las cosas del mundo o si a las cosas de Dios. Eh, entonces, esto a modo de... Gracias. Esto a modo de contexto para continuar desarrollando la temática. La dinámica va a ser la siguiente. Lo que tengo pensado, la forma en la que tengo pensado desarrollar el tema es presentar una cita bíblica, extraer algunos puntos importantes de cada cita bíblica y ubicarlos, ubicar esos puntos importantes como en algunos casos manifestaciones que se dan en el mundo como señales o esa condición del mundo, y en otras citas extraeremos puntos importantes de señales o manifestaciones o la condición de
la novia. Entonces, la primera cita que tengo para presentarles, que no hace falta que la busquen, la pueden leer desde acá o yo se la leo, es Lucas 21, los versos 25 y 26. Precisamente se titula este capítulo La venida del Hijo del Hombre y dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué quisieras extraer de esta cita bíblica? Algunos puntos con respecto a cómo está el mundo en el tiempo del fin. En la siguiente diapositiva podemos observar que, y es extraído de la cita anterior, habrá angustias de las gentes a causa del bramido del mar. Y hemos aprendido que cuando en la Biblia se habla de mar, de río, de aguas, se habla de muchedumbres. Entonces, habrá angustias en las gentes, en las personas, debido al tiempo final. Mucho debido a esa expectación por lo que sobrevendrá, por la incertidumbre, por no saber qué va a pasar, por no saber si podré sustentar a mi familia, si podré tener el trabajo que me provea ese ingreso, no saber si voy a estar sano, y todo eso va a generar una expectación que, como dice la Escritura, provoca un desfallecimiento en los hombres. Después, vemos en la siguiente firmina, la cita de Marcos 16, versos 17 y 18, que dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Podemos avanzar. Con respecto a esta cita, hermanos, quisiera explicarles algo importante. Estas hazañas, por usar una palabra, no son propias de la iglesia del fin, sino que desde los días de Pablo, el poner manos sobre los enfermos, orar por ellos y que sean sanados, el beber cosa mortífera y no ser perjudicados o envenenados, se daba. Pero, recordemos que en este tiempo del fin, el corazón de los hijos, la fe de los hijos debe volverse a la fe de los padres. La iglesia Omega, nosotros tenemos que llegar a ser como la iglesia Alfa. Entonces, ciertamente eso ha sido a lo largo de las edades. Ese poder ha estado en la iglesia, ese poder ha estado en la novia, en los hijos del Señor, pero no es la excepción ahora. Así que es parte de nuestra identidad del tiempo del fin, de la identidad que tendremos en el tiempo del fin. Algo muy importante, hermanos, es que a la novia la siguen las señales. La novia no sigue las señales, sino que las señales del tiempo del fin siguen a la novia. Eso me hace pensar en nuestro deber por vivificar la palabra, porque las señales del Señor están en su palabra, y nosotros vivificando la palabra del Señor manifestaremos esas señales que el mundo verá, que cumplirán lo que está dicho en la Escritura, que es algo que podemos tener presente. Yo creo que como humanos nos gusta observar, nos gusta ver. Lo digo porque
¿A quién no le gusta apreciar o disfrutar con una señal, con una manifestación del Espíritu, con algo sobrenatural? Porque creemos en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es natural para los hijos de Dios. Pero los cristianos no necesitan de señales para creer. Los cristianos verdaderos creen a ciegas, porque eso es la fe. Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero en esa promesa, con esa actitud, con esa visión sobre la palabra, las señales van a irse manifestando, se van a ir presentando. Y que más adelante mencionaré rápidamente respecto a la manifestación de los hijos de Dios, que no es más que eso, traer a manifestación, traer a lo tangible, por decirlo de alguna forma, la palabra. Podemos continuar. La siguiente cita la encontramos en Daniel capítulo 12. Creo que esta diapositiva viene repetida. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, dos cosas. Primeramente, ¿cuál es la señal o manifestación en el mundo que nos muestra o que contiene esta cita de Daniel 12? Que la ciencia se aumentaría. Y eso lo podemos ver en la actualidad. Y no parece tener un freno. Los científicos, los ingenieros en sistemas, en tecnologías, continúan investigando, tratando por ese, diría yo, esa naturaleza creativa, puesto que todos somos creación de Dios, creando, inventando, ¿verdad? Incluso ahora con el tema de la inteligencia artificial, que es todo un dilema porque lo que esa gente pretende es crear prácticamente humanos. La inteligencia artificial es una inteligencia como la humana, pero es mecánica, es artificial, no es real, es toda una programación, ¿verdad? Y que existe el dilema de qué tan beneficioso o pernicioso puede ser eso para la humanidad, ¿verdad? Y la revolución de los robots y que si luego se opone. Eso ya tal vez es ficción, pero pasa esos dilemas éticos, morales. También, como el hermano Eric nos ha contado y podemos leer en Internet. Internet es un ejemplo también de este avance de la tecnología, de la ciencia. Y ahí mismo podemos buscar con respecto a esto de la manipulación del genoma humano, de cómo se puede manipular este genoma, crear superhumanos, alterar alguna parte del ADN y evitar una que otra enfermedad para que las personas puedan salir más beneficiadas. Incluso se habla hasta de prevenir o curar el cáncer. Son algunos ejemplos humanos de ese aumento de la ciencia. Pero por otro lado, ¿qué con respecto a nosotros? En la siguiente diapositiva, o más bien se los digo literalmente como está en Daniel 12. Los entendidos, como dice la escritura, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Yo le comentaba al pastor, esto me hace pensar en que nosotros somos la luz del mundo, pero eso fue dicho desde los tiempos de Jesús también. No es algo propio de nosotros, sino que viene desde aquí. La comisión fue dada hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero no es la excepción para nosotros. Nosotros tenemos que ser luz. Sabemos que para este tiempo del fin, la oscuridad ha aumentado, pero también la luz ha aumentado. Y
en cuál es el lugar, cuál es el espacio, cuáles son las condiciones ideales para que una luz resplandezca, para que una luz se note, sino la oscuridad, ¿verdad? No nos gusta la oscuridad, quisiéramos un poco de más bien, no sé, de claridad en el sentido de que no haya tanta angustia, tanto pesar, tanta bruma que pueda generar el entorno en el que nos encontramos, pero sabemos que es necesario, no lo podemos evitar, tenemos que aceptarlo y eso va a generar o a producir, en la palabra, un carácter en nosotros, pero lo cierto es que como ha venido en aumento la oscuridad, ha venido en aumento la luz, y recuerden que hemos escuchado que el momento más oscuro es el que está pronto o está cerca al amanecer. Y queremos que el Señor amanezca en nosotros, queremos que el sol de justicia aparezca en nuestra vida y se posicione en ese cenit, ¿verdad? En ese lugar más alto de nuestra vida, alumbre y quite toda sombra de duda que pueda haber en nosotros con respecto a su palabra. Eso con respecto a Daniel 12. Si continuamos, y en 2 Timoteo 3, del 1 al 9, le voy a pedir a mi hermano Henry que lo busque, por favor, y me lo lea, y también a mi hermano Esteban que busque 2 Timoteo, el mismo capítulo, pero del 10 al 17. Estas citas nos hablan del carácter de los hombres en los tiempos postreros. Cuando lo tiene, hermano, me dice amén y lo puede leer, hermano Henry. Del 1 al 9. Del 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 9. Dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infectados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de ellos. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Ahorita nos lee Esteban el resto de versículos. Con respecto a esto, hermanos, toda esa lista de defectos es de gente religiosa. Lograron escuchar que es gente con apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ella. Y piedad es ser como Cristo. Niegan la eficacia de la piedad.
existe una hipocresía en ese caso, en ese sentido. Es gente farisea, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Posiblemente intachables en apariencia, pero con ese pequeño gran detalle que es negar la eficacia de la piedad. ¿Qué quisiera rescatar de lo que nos leyó nuestro hermano Henry? Estos hombres postreros, aunque es gente religiosa, no lo podemos ubicar como una condición de la iglesia, de la novia, porque no lo es. No lo es. Es la imitación de Satanás, es el engaño religioso de Satanás. Entonces hay que ubicarlo como manifestaciones en el mundo, aunque esa iglesia, digamos, aunque sea la iglesia. Estas personas irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A pesar de todos esos defectos, tendrán apariencia de piedad, que es lo que les decía. Esto de que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas, nos habla, bueno, a las mujercillas arrastradas por pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias. También hemos aprendido que la mujer es un tipo de la iglesia en la Biblia, así que estas mujercillas nos habla de iglesias que son arrastradas por falsos ungidos, arrastradas por diversas concupiscencias, y hemos entendido que la concupiscencia es un deseo por lo carnal que nos distancia de Dios, que nos separa de Dios. Entonces, ahí es donde vemos cómo el mundo ha entrado en las iglesias y los líderes de esas iglesias lo permiten, ¿verdad? Por una u otra razón, pueden ser muchas, porque están ahí como teniendo un tiempo de esparcimiento, teniendo un tiempo de socialización, porque se les puede bajar las ofrendas, porque se les pueden bajar los diezmos, las cosas que puedan, las razones que puedan tener. Lo cierto es que mantienen a la gente o ajustan la palabra a lo que la gente quiere escuchar para que no se les vaya, ¿verdad? Entonces pasa eso. De eso nos habla segunda de Timoteo 3. Además, que este sistema denominacional, obviamente, porque no se comen la palabra, no podrán madurar en el conocimiento de la verdad. Entonces, eso por ese lado. Después, por el lado del mundo, con respecto al lado de la novia, Esteban nos va a leer segunda de Timoteo 3, del 10 al 17. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en torno, con Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me han librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores serán de mal en peor, engañando y siguen engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Entonces, en esta otra parte del capítulo, vemos más bien características de la novia. Algunas de ellas: la novia no desecha ni desechará la doctrina, le guste o no,
la acepta y la abraza y haya deleite en ella, alinea sus deseos a ello, para poder decir que la voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta. Ciertamente eso implica pues un desarrollo, una madurez en el creyente para poder decir esas palabras y no solamente decirlas, sino vivirlas, deleitarse en ellas, porque humanamente o con una vista humana, la voluntad del Señor no siempre va a ser o podría ser percibida agradable, pero es beneficiosa y cuando entendemos el propósito que tiene la voluntad del Señor, podemos darnos cuenta de que es agradable, pero tenemos que dejar de ver con nuestra vista para poder percibir eso y debemos aprender pues a confiar en el Señor, en lo que Él está haciendo, ¿verdad? En la conducta que se nos demanda, en el propósito, en la fe, en la longanimidad, en el amor, en la paciencia, en persecuciones ni padecimientos. La novia no desecha eso. Asimismo, vemos una exhortación a no desmayar, sino a persistir hasta el final en la palabra que se ha recibido. Yo les comparto, hermanos, que en lo personal, este fragmento de, a partir de donde dice, mas tú, pero persiste tú en lo que has aprendido a través del 14 y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. A mí me han infundido mucho ánimo, aliento a persistir en momentos de dificultad, de desánimo, de que ya no quiero continuar, porque como dijo Pedro, solamente tú tienes palabras de vida. ¿A quién más iremos? ¿En quién más encontraremos? Lo que el enemigo nos presenta es un espejismo, es una mentira. Él mismo nos abre puertas y después nos señala. Él es astuto. Él no es un ingenuo, ¿verdad? Él tiene años atacando al ser humano, entiende la conducta humana, entiende las debilidades a partir de comportamientos que podamos manifestar. Sabe hacerlo y por eso tenemos que tener tanto cuidado con esas artimañas del enemigo. Pero el Señor nos dice, no, tú persiste en lo que has creído desde que eras niño, ¿verdad? Y más de uno, yo soy uno de esos, primeramente porque el Señor así lo ha dispuesto y lo ha querido, pero yo soy resultado de que, gracias al Señor, mis padres me criaron en la palabra, instruye al niño y aun cuando sea viejo, no estoy viejo, pero estoy grande, no se apartará, ¿verdad? Entonces, hemos recibido algo desde niños, ¿verdad? Y si no lo hemos recibido desde niños, lo recibimos estando niños espiritualmente y hemos ido creciendo también en eso. Muy bien. Podemos avanzar a la siguiente cita bíblica, que es San Lucas 21, del 7 al 11. Dice así, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, esto de sediciones son golpes de estado, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, y grandes señales del cielo. Muy bien. En la siguiente diapositiva están los puntos que resalto de la lectura. Quisiera mencionar que lo que aquí está dicho
ciertamente tiene un cumplimiento también actual a nuestros días. Lo de nación contra nación pasará, lo de hambres, lo de persecuciones pasará, pero eso también ha tenido un cumplimiento histórico. Entonces podríamos hablar de un cumplimiento profético y un cumplimiento histórico. Ahora, como podemos ver, se retoma lo de los falsos ungidos. Vendrán, ya mencionamos al respecto de esto, se oirá de guerras y sediciones, pero no acontecerá el fin inmediatamente, ¿verdad? Sino que son señales del fin. Habrá terremotos, hambres, pestilencias, calamidad, habrá terror y grandes señales del cielo. Yo recuerdo ahora con todo esto del COVID, una cita que estuvo muy sonada por todas las personas, era precisamente esto, de que vendrán pestilencias y todo el mundo estaba alarmado, ¿verdad? Y no dejamos de creer que es el tiempo del fin, que son señales, que son manifestaciones. Pero dice la Escritura, cuando veáis estas cosas, primero erguid vuestra cabeza, Cristo, y aún no es el fin inmediatamente, ¿verdad? Sino que hay algo más por suceder, no es el fin. Y bueno, este punto de cuando viereis a Jerusalén sitiada, su destrucción ha llegado. Con respecto a esto de Jerusalén, hermanos, nada más decirles que hubo un cumplimiento histórico también, cuando un emperador llamado Tito, ¿en qué año fue, hermano? En el año 70, después de Cristo, sitió o rodeó a Jerusalén para atacarla. Tuvo ese cumplimiento histórico, también habrá, el profeta lo dice así, él cree que será sitiada nuevamente, pero cuando eso acontezca, ya no estará la novia acá, ya la novia se habrá ido, habrá sido raptada con el Señor Jesucristo. Pero ciertamente ese acontecimiento es un acontecimiento del fin, pero nosotros no estaremos en ese momento. Luego, vemos en San Lucas 21, que dice, pero antes de todas, del 12 al 19, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mientras leía eso, recordaba la pregunta que habían hecho en algún momento de qué significaba que él había venido a poner separación, ¿verdad?, entre padre e hijo, y eso que dice la Escritura. Si hay espíritus diferentes entre las personas, obviamente va a haber separación. Por eso estamos invitados de parte del Señor a hallar o a buscar la unidad en el espíritu para llegar a la unidad de la fe. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, pues también es algo que pasará. ¿En qué contexto? Ya les hablé un poco en realidad, pero quisiera dar algunos detalles más. Podemos ubicar a la novia en esta cita de San Lucas 21, del 12 al 19, que acabamos de leer. Quiero que todos vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12.
vamos a leer 17 versos. Entonces, quiero hacerlo de la siguiente manera. La hermana Lisbeth me va a leer el verso 1, el hermano Manfred el verso 2, la hermana Pamela el verso 3, la hermana Tuti el verso 4, Esteban continúa para el otro lado hasta que leamos los 17. Apocalipsis 12, capítulo 17. Puede que interrumpa las lecturas en algunos momentos para hacer algunas observaciones. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Amén, ¿lo tienen? Bueno, entonces nuestra hermana Lisbeth nos va a leer el verso 1, por favor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando ensimismada con dolores de parto, en la angustia de la reunión. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola abarcaba la tercera parte de las estrellas del cielo, y les arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba con la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como lo hicieron. Y ella dio a luz un hijo varón que regía con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer entró al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para que allí la sirviera por un Un momento, Esteban. Gracias. Nada más quisiera hacer un par de observaciones. Esta mujer de la que se habla acá, podemos entenderla como una iglesia, como la novia, pero también de esta parte de que estaba encinta y clamaba con dolores, podemos entenderlo, y si me equivoco, el hermano Eric me corrige, con María, cuando dio a luz a Jesucristo. Pero también hay un tipo espiritual de trayendo en nuestras vidas a manifestación la vida de Jesucristo. Y este dragón es Satanás, que quiere matar a esa simiente, Esteban, por favor, podrías continuar. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hermana Juliana, ¿nos podrías ayudar con el verso 9? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, y cual engañaba al mundo. Fue arrojado a la ¿Cierra? estuvo ángeles fueron y se arrojaron. Gracias, hermano. Bueno, Henry, El verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos ellos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo lo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿me bien? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz y muerto.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran imagen, para que delante de delante de los pies al cielo, a su hora donde él sentada con el tiempo y la mitad de un dedo. Y la serpiente arrojó de su boca la prometeo, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Sí? Y la bandera liberó a la mujer que desafía de su boca y salió del río, el dragón había aparecido de su boca. Entonces el dragón siguió vida sobre la mujer y se fue a la tierra del resto de la descendencia de ella. Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos, hermanos. Lo quise leer todo, sin embargo, el verso que quisiera rescatar, porque justifica o explica el hecho de que la novia no estará en la gran tribulación, es el verso 14, que dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Que eso nos habla de 3 tiempos y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ahora, esto porque la novia padecerá o sufrirá persecución, es parte de las vivencias del tiempo del fin de la novia, pero no vivirá la gran tribulación. ¿Cómo? Si la pasarán esa gran tribulación las vírgenes fatuas, que se quedarán en esa gran tribulación, que no se pueden ir con el novio, con su esposo, ¿verdad? Esas grandes alas que le fueron entregadas a esta mujer es ese poder de catapultador, de rapto que se le da a la novia, ¿verdad? Entonces, nada más para que sepan eso. Y obviamente todos queremos irnos con el Señor Jesucristo en su segunda venida, recordando esto de la parábola que quien tenga aceite en su lámpara es quien quien se encontrará listo para irse con el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a tener ese aceite en nuestro corazón, su Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, entonces les decía que habrá persecución, nos entregarán en las sinagogas, que es en la siguiente diapositiva, lo cual será ocasión para dar testimonio y que incluso nuestros allegados nos acusarán o nos apartarán y rechazarán, nos aborrecerán y algunos serán muertos. Esto de la muerte, pues sería especular decir cómo, porque somos de la muerte al final de cuentas en este plano, pero también el Señor se encontrará con una novia viviente, con una novia viva. Así que eso lo conocemos. Quisiera leerles un fragmento del mensaje, bueno, en realidad es de preguntas y respuestas sobre Génesis, en donde el profeta responde a la siguiente pregunta: ¿crees tú que el retorno de los judíos a Palestina es un cumplimiento de profecía bíblica? Oímos que tú vas a ir a Palestina. ¿Es verdad esto? Él dice: sí, señor, permítanme decirle algo. Uno de los más grandes, si usted quiere saber en qué época del año estamos viviendo, mire el calendario. Si usted quiere saber qué hora es, mire el reloj. Pero si usted quiere saber en qué día está viviendo, mire en dónde están los judíos. Ese es el reloj de Dios. Y mire, la misma noche, ese mismo día que el ángel del Señor me apareció, el 7 de mayo de 1946, o 1948 puede ser, en el lugar llamado la Refinería Green, en Indiana, ese mismo día el Tratado de Paz fue firmado por los judíos y se establecieron como una nación por primera vez en 2500 años. Aleluya. Recordarán que
la dispensación o el esparcimiento judío, que ellos no tenían nación, pero ya en este año se consolidó como una nación Jerusalén y ondeaba su bandera, y eso era como en los tiempos del profeta y aún en nuestros tiempos, una señal de que los judíos estaban regresando a su tierra donde les ha sido prometido ser bendecidos, ¿verdad? Dice, y en esta noche la bandera más antigua de todo el mundo, la bandera con la estrella de 6 puntas de David, ondea sobre Jerusalén por primera vez en 2500 años desde que fueron sacados de Babilonia. Jesús dijo, cuando viereis a la higuera que su rama se enternece y las hojas brotan, sabed que el verano está cerca y ya está ella allí. De la higuera aprended la parábola. Dijo él, cuando viereis estas cosas, sabed que está a la puerta. Estamos en el tiempo del fin. Y eso fue dicho en el año 53, 1953, ¿verdad? Ese acontecimiento fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos obtuvieron su libertad, digamos, y su nación. Después, en el mensaje igual, preguntas y respuestas, número 1, dice el mensajero, así que Jerusalén fue sitiada con ejércitos, eso sucedió literal e históricamente, en el año 96, después de que Cristo, cuando Tito sitió a Jerusalén, pero fíjese en esto atentamente, y usted podrá verla diferente. Yo creo que Jerusalén será sitiada con ejércitos otra vez en el tiempo del fin, pero yo creo que aquí se está refiriendo a cuando Tito lo sitió cuando vino la desolación. Es lo que les decía antes de que el profeta cree que será nuevamente sitiada, pero nosotros no estaremos para entonces. Para continuar, hermanos, y avanzar, en San Lucas 21 encontramos algo que es muy apreciado por todos nosotros, y es cuando se habla de la venida del Señor Jesucristo en una nube con poder y gloria. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. También dice en Apocalipsis 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces, una señal que ya en realidad aconteció hace varios años, desde el 63, que fue la gran nube o la nube misteriosa, también como se le conoce en Arizona, en Flagstaff, nos habla de ese descenso del Señor Jesucristo. Para ello, quisiera que escucháramos y viéramos un video con respecto a esto de la nube misteriosa, que fue aquella nube que apareció con forma del rostro del Señor Jesucristo, similar o que encaja esto de la pintura de Hoffman, ¿verdad? El Cristo de Hoffman. Prestemos atención esos 4 minutitos que dura ese video que nos explica un poco sobre este acontecimiento. Lo pueden encontrar en YouTube si quieren repasarlo. O les puedo compartir en la
Está abajo. No se escucha. Aparecieron los ángeles, así como fue profetizado. Al mismo tiempo, un 30 millas en el aire y formó casi un círculo como las alas de los ángeles y dibujó en los cielos la forma de una pirámide, la misma constelación de ángeles que había aparecido. La ciencia tomó la fotografía desde México mientras se movía por el norte de Arizona, donde el Espíritu Santo dijo que yo estaría parado a 40 millas al noreste de Tucson. Y subió al aire, y la revista Life publicó las fotografías, algo místico por allá en la atmósfera, donde no podía haber humedad, donde no podían existir evaporaciones de ninguna clase, a 30 millas de alto y con 27 millas de ancho, y viniendo de donde aquellos ángeles habían estado. Ahora, ellos preguntaron solo por la ciencia, uno de ellos allá en Tucson, quiso saber si había algún significado, pero no se los dijo. Ustedes lo sabían porque fue dicho de antemano, pero eso no era para ellos. La música está un poco dramática, no sé. Bueno, entonces ahí se habla un poco de este acontecimiento, de cuando sucedió y lo que significa y que el profeta no se lo dijo a la ciencia o a los que le consultaban, que eso era algo para la iglesia. Para ya ir terminando, hermanos, quisiera leerles en Apocalipsis 19:7, ustedes conocen esta cita, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pero el lino fino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Básicamente, hermano, lo que yo quiero recordarles, que es algo que ya ustedes han escuchado, porque nuestro pastor nos lo ha predicado, es que en nosotros debe haber un rapto espiritual. En nosotros, en nuestro corazón, debe existir un
un acondicionamiento, deben darse ciertas condiciones que espiritualmente estemos listos para ser raptados. Y eso nos invita obviamente a ordenar nuestra vida, a prepararnos, que este es el tiempo de preparación, a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a ordenar nuestra vida, a posicionarnos donde Él nos quiere. Y yo creo que todos los que estamos aquí, necesitamos esa ayuda, esa guianza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera nada más rescatar, hermanos, ustedes han escuchado, y eso lo encontrarán en Lucas 24, ahí encontrarán varios puntos que ya hemos mencionado. Nada más quisiera mencionar alguno que no he mencionado hasta el momento, y es que en el tiempo del fin, los tiempos serían acortados. Esto por causa de los escogidos, porque si no, no seríamos salvos, es por nosotros, ¿verdad? Y eso nos hace pensar en la gravedad del momento, a tal grado que el Señor, por cuidado para nosotros, dice que los tiempos serían acortados. El profeta más adelante, pueden avanzar hasta la cita del profeta, donde dice la marca de la bestia, dice que la obra sería cortada por causa de los elegidos, o ninguna carne sería salva. Habría tanta perversidad. Así que estamos en el tiempo del fin, y después el séptimo, en tipo, es el milenio, 1000 años. Entonces, nada más, hermanos, como manifestación del tiempo del fin, los tiempos serían acortados. El evangelio también sería predicado a todas las naciones, a todo el mundo. Sabemos que algunos para salvación, a otros para testimonio, pero el evangelio va a ser predicado. Y esa palabra va a venir de oriente a occidente. Lo pueden encontrar en Lucas 24. Ahorita no lo leemos para agilizar. De oriente a occidente, y así ha venido sucediendo, pero también nos habla de cómo, como un relámpago, así será la venida de Jesucristo. Y hasta el momento eso se viene cumpliendo, porque el evangelio se ha propagado de este a oeste, del oriente a occidente. Y, hermanos, el último punto que quisiera compartir es con respecto a, ¿han escuchado ustedes que en los días del fin, en el tiempo del fin, será como, estos tiempos serán como en Sodoma y Gomorra? El mensajero habla respecto a esto, y habla, y lo podemos encontrar en la penúltima diapositiva, habla acerca de este tiempo que aquellos 3 hombres que eran el Señor visitaron a Abraham para decirle que ellos concebirían, que fue cuando Sara se rió estando en la cocina, en la tienda, y que estos hombres, que era el Señor, preguntaron por qué se ha reído Sara, y que Sara, por temor, dice que no se murió. El punto, hermanos, es que, y son acontecimientos simultáneos, digamos, mientras el Señor se está manifestando a sus hijos en el tiempo del fin, diciéndole que va a concebir a Jesucristo, tenemos que recibir esa palabra, y somos la simiente de Abraham, ¿verdad? Tenemos esa misma promesa. Asimismo, o simultáneamente, porque esto fue una visita en el encinar de Manré, ¿verdad? A Abraham, pero también estos hombres, 2 específicamente, fueron a Sodoma y a Gomorra a ver si ya ellos habían cumplido todo el deseo de su corazón, porque Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Recordarán que Abraham intervino, intercedió, y si hubiera 50, y si solamente hubiera 30, y ya que empezó a hablar, y si hubiera 10, y ya no me puedo detener, y si hubiera 5, y el Señor les dice que por ellos
perdonaría a Sodoma. El punto es que mientras la novia está manifestando la vida de Cristo en el tiempo del fin, el mundo va a tener una condición, como lo dice el mensajero, sodomita o van a ser lotistas, me parece que es como él lo cita, lotistas en el sentido de que estarán haciendo maldad. Y sabemos que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues la homosexualidad se había aumentado. De hecho, el mensajero en su tiempo habla de que la homosexualidad se venía aumentando mucho. ¿Quién sabe qué haría el mensajero en estos tiempos? Entonces, que es mayor. Y no hay ningún prejuicio con respecto a eso, porque igual de mal está la homosexualidad como está el mentir, como está el fornicar, como está el adulterar, como está el hablar mal en contra. No creemos en que pecados son más grandes que otros. Hago esa aclaración porque sabemos que el sistema denominacional a veces apunta o señala más fuertemente algunas cosas que a otras, pero eso acontece en el tiempo del fin. La maldad se aumentará y por esa maldad que se ha aumentado el corazón, el amor de muchos se enfriaría. La belleza es otro elemento que el profeta, o más bien en Génesis capítulo 6, se habla también de los tiempos de Noé, y que eso es otro tipo que podríamos tomar para hablar de esto. Será como los tiempos de Noé, porque la gente no escuchaba, la gente se burlaba, la gente estaba dura en su corazón, como sucede en esos tiempos. De hecho, el hermano Eric un día de estos, explicando, creo que fue el viernes, cuando decía que en Honduras hay tantas iglesias, en Nicaragua hay tantas, en Costa Rica hay tantas, yo creo que nosotros nos damos cuenta de la dureza de corazón peculiar que existe en Costa Rica, cómo cuesta sembrar una semilla, pero eso nos habla del tiempo en el que estamos viviendo, los tiempos como los tiempos de Noé. Entonces, hermanos, esto es una pincelada, un escenario general de esto. El hermano Eric luego va a puntualizar en cada uno de los temas. Espero que haya sido de mucha bendición. No puedo hacerlo, lo trato de hacer de la mejor forma. Creemos que el Señor en esta mañana colocará lo que ha sido dicho en el corazón de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, hermanos.